Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos a traerles en Que Jarito Mene el especial sobre Viernes Santo. Acompáñame a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia hemos comprendido, meditado y en algunas veces reflexionado de manera teológica y espiritual el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ya habíamos hablado en el especial anterior, en el Jueves Santo, de que Cristo abrió la Eucaristía, abrió el sacrificio, pero no lo cerró. Este sacrificio que ya habíamos hablado en el video anterior, repito, del Cordero sin mancha, de todo lo que hacía la connotación espiritual y la connotación teológica y litúrgica que nosotros arraigamos de los judíos, ¿sí? Porque tenemos raíces judías. Nosotros nos podemos compenetrar y entender el misterio de Cristo. Todo se remonta en el Génesis, donde el hombre tenía una amistad con Dios, y esa amistad con Dios era una amistad que tenía unos dones preternaturales, naturales y sobrenaturales. Entonces esa amistad con Dios, que nosotros vemos los textos bíblicos y pensamos y tenemos la connotación y tenemos la imaginación de que el ser humano fue creado el sábado o fue creado el jueves y cayeron a la semana siguiente o a los días. No. El ser humano estuvo con Dios, conviviendo en amistad con Dios mucho tiempo, meses, y pienso yo que hasta años. Pero esto no tiene connotación cronológica en la Biblia. El demonio estaba acechando. Le tomó meses, días, meses, yo creo y repito que hasta años para analizar cuál era el flanco donde podía hacer su ataque. Entonces, la criatura que Dios más amó, nosotros somos el resumen de la creación, porque tenemos todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios deseó. En toda la parte de la creación dice que se haga esto, que se haga aquello, pero cuando habla del hombre dice hagamos. Entonces el ser humano cayó, y esa caída tuvo una connotación espiritual y una connotación corporal. El hombre se empezó a alejar cada vez más de Dios, y en el protoevangelio, porque así le llaman, Dios hace una promesa inmediatamente la caída del hombre. ¿Sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y su descendencia te aplastará la cabeza. La mujer era la Virgen María, y la descendencia de la mujer es Cristo. Entonces ese protoevangelio se fue dando, y a lo largo de la historia fueron dándose alianzas entre Dios y el hombre, y en vez del hombre acercarse a Dios, cada vez se alejaba más. Hasta que llegó un momento en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Tuvimos pactos, por ejemplo, el de Noé, ¿sí? El de Melquisedec, el de Abraham, ¿sí? El de Isaac, el de Jacob, y así muchos pactos que Dios fue dando a lo largo de la historia con el género humano, hasta que dando todo y colocando los signos de los tiempos y hablando por medio de los profetas, prometió que iba a mandar un Mesías.
Y ese Mesías era el que iba a salvar al pueblo, al género humano, de la corrupción del pecado, ¿sí? De ese alejamiento que tuvo Dios con con el género humano, o más bien el género humano con Dios, porque Dios nunca se ha alejado, sino que el ser humano cada vez más lejos de Dios. Dios manda su alianza. Y en Isaías 7:14 empieza, y más atrás empieza, ¿sí? Y más atrás empieza a decir cómo va a ser, por medio de los profetas, cómo va a ser el Mesías, qué va a ser, las famosas profecías mesiánicas, ¿sí? Que se cumplen todas en Jesús. Entonces esas profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús, entendió Dios que era bueno de que no fuera salvado sino en la parte social como un rey y único soberano, sino antes al contrario, que fuera salvado del pecado, de eso que tanto alejaba el género humano de Dios. Entonces viene el sacrificio de la cruz. Dios manda al mundo por medio de la Santísima Virgen María a su Hijo único, unigénito, el único Hijo del Padre, ¿sí? Que es Cristo. Nosotros somos hijos por adopción, no literalmente hijos directos de Dios, sino que somos hijos de adopción por el bautismo, ¿sí? Por medio de la gracia. Entonces, ese unigénito del Padre que coexistía, lo podemos ver en el prólogo de San Juan, ¿sí? Y Dios era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios estaba con la palabra, y la palabra, el verbo de Dios se hizo hombre, o en otras traducciones es el verbo de Dios se hizo carne. O sea que ese verbo que coexistía con el Padre desde la antelación de los tiempos, que cuando empezamos este podcast decía, hagamos, porque ya había una trinidad ahí, porque ya existían varios elementos, ¿sí? Es el mismo que va a entrar saliendo del Kairos, metiéndose al Cronos de nosotros, ¿sí? Ese tipo, ese hombre, ese ser, esa divinidad, ¿sí? Ese ser que tiene una naturaleza divina, ¿sí? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% humano y 100% Dios, 100% humano y 100% Dios. No es, en el catecismo de la Iglesia Católica y en la doctrina de la Iglesia, en la tradición oral, ¿sí? Entendemos de que Jesucristo tiene esas dos connotaciones, pero no una es más que la otra, ni que tiene dos voluntades, ni que tiene nada. Es una compaginación unida a la voluntad del Padre, porque Cristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Cristo es el Adán que que Dios quiso desde el inicio, y María es la Eva que siempre quiso desde el inicio. ¿Sí? Entonces, Cristo predicando algo que el género humano no entendía. Lo que vino a predicar Cristo, que es el reino de Dios y su justicia. Siempre decía eso. Vengo vengo para los pecadores, ¿sí? Siempre a la parábola del hijo pródigo, la del Padre misericordioso, la de la oveja, pero hablaba mucho sobre el pecado. Hablaba mucho sobre que Dios es Padre, ¿sí? Eso también es una connotación y una predicación que Cristo quiso establecer en el mundo. Dios es Padre. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro, ¿sí? Por eso decía, Abba Padre, papito, papito, papacito, cosita linda, ¿sí? Mi Padre y yo somos la misma cosa, siempre el Padre. Dios es Padre, ¿sí? A pesar de que Dios no tiene sexo, a pesar de que Dios no tiene peso, ni connotación, ni brazo, ni mano, ni pie, ni cola, es Padre, ¿sí? Porque no es el viejo de barba que está sentado encima de una nube, como esas antropomorfizaciones que se dieron en la Edad Media o en el oscurantismo, ¿sí? No. Dios es mucho más que eso.
Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Eso es lo que vino a establecer Cristo. Y también vino a librarnos del pecado. Por eso después empieza a decir, destruyan este templo, lo construiré en 3 días. Ustedes no han entendido, ustedes botaron la llave del reino, no entran ni tampoco dejan entrar a nadie. ¿Sí? Hipócritas tal cosa, hipócritas tal otra. Ustedes, yo no vengo a abolir la ley, vengo a perfeccionarla. Y así, el mensaje de Cristo era ese. ¿Sí? A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Entonces esto nos empieza a abrir la mente para lo que el tema principal. El tema principal es la crucifixión de Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz, derramar toda su sangre? Porque la sangre era importante o es importante en el culto judío, ¿sí? Porque el derramamiento de la sangre del cordero era purificación de pecados o purificación de lo que es ahorita lo que llamamos el pecado social o el pecado de todo el pueblo. Si había una persona o un pueblo que pecaba mucho, colocaban, como ya le dije en el video anterior, un cordero y imponían las manos encima de ese cordero, ¿sí? Y ese cordero quedaba en teoría lleno del pecado y salía el pecado de la persona con arrepentimiento. Era un rito muy interesante. Entonces Cristo es el Cordero de Dios y sobre él sobrepesó toda la historia de la ira de Dios. Dios desquitó todo y purificó todos sus pecados, los pecados del mundo en Cristo. Porque Cristo es eterno. Entonces la ofensa que se le hizo a Dios fue una ofensa eterna, porque Dios es eterno. Entonces solamente una persona de su misma condición divina, que sea eterno, puede resarcir aquella ofensa eterna. Eso es una conexión que hay. Cristo es como el electricista, vamos a ponerlo en términos coloquiales para que podamos entenderlo. Se cortó el cable, no hay comunicación entre Dios y el género humano. A pesar de unos pocos profetas y todo eso, pero no había una comunicación concreta. Entonces Jesús es como el electricista que ayuda a cuando los cables están cortados, vuelve y los une, les pone cinta y los pone bien bonitos y ya puede haber electricidad otra vez de los dos lados. Cristo es eso. Entonces ese sacrificio que por el sí de María se hizo, ¿sí? Por el sí de María, porque María tiene un papel preponderante en esta historia con su sí. Por eso algunos dicen que con ese sí, con ese papel preponderante en la historia de la salvación, María podría llegar a ser corredentora. Que eso es un tema muy polémico, porque algunos dicen que sí, otros dicen que teológicamente es imposible, el único redentor debe ser Cristo, y otros dicen que María también puede ser corredentora. Eso sería un tema muy interesante para hablarlo en una próxima oportunidad. Entonces, esta connotación de que Cristo derramó su sangre en la cruz sacó una gracia santificante, y ese sacrificio perpetuo que es la alianza nueva y eterna. Por eso en la Eucaristía Él dice, tomen y toman de Él, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Tomen, coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. O sea, Él mismo rectifica, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Sí? Él entrega todo, Él da su sangre, y la sangre que corre y el cuerpo que Él entrega son suficientes ¿para qué? Para que cuando en el texto bíblico que vamos a leer el Viernes Santo dice que se rasgó el templo, ¿qué significa esa rasgadura del templo? Que ya no se necesitan sacrificios, que el único verdadero sacrificio que se hizo, que es la alianza nueva y eterna,
se estaba haciendo o se terminó de hacer. Se rasgó el velo del templo, que quiere decir que ya no se necesitan sacrificios. O sea que la comunicación de Dios con el hombre ha quedado completamente resarcida y que el hombre puede comunicarse con su creador directamente y Dios devolverle también su comunicación al ser humano. Ahora, el cielo estaba cerrado para todos. Con la sangre de Cristo se abrió otra vez para todos. Y una pregunta teológica o una pregunta espiritual sería, entonces, ¿dónde estaban todos los que habían muerto pero que no se habían condenado? Estaban en algo que se llamaba el seno de Abraham. El seno de Abraham, donde estaban todos los justos, donde estaban todos los santos, ¿sí? Todos los que habían salvado, esperando el momento justo para que el que abra el cielo, ¿sí? Donde se había cerrado, el que abra las puertas del cielo, entre y le dé el permiso para que todos entren en comunicación directa con Dios. Ahí en ese seno de Abraham estaba San José, ¿sí? Estaban todos los próceres, Moisés, Elías, todos estos tipos que fueron grandes profetas, y el mismo Abraham, Isaac, Jacob y David, todas estas personas que fueron inspiradas por Dios para cumplir el plan de salvación para el género humano y entraron al reino de los cielos con Cristo. Igual con el ladrón, Dimas, es santo de la iglesia, por si alguien no lo sabía. El que se robó el cielo, el ladrón que se robó el cielo. Señor, yo soy inocente, tú eres inocente, yo soy culpable. Apiádate de mí, Señor, cuando entres al reino de los cielos. Y Jesús, que desbordaba de misericordia en ese instante, le dice, te lo aseguro, escuche la palabra, te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Porque la misericordia de Dios se abre y se desborda para todos, hasta en el último momento. Entonces ese sacrificio perpetuo en la cruz, donde Cristo abre las puertas del cielo, donde Cristo redime al género humano, donde Cristo cumple y le da punto final al plan de salvación del género humano, ¿sí? Ese cordero sin mancha es sacrificado para que el pueblo pueda redimirse ante su creador. Lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? En los numerales 149, 160, 410, 421, 440, 517, 542, 550, 555, 558, 616, 662, 710. Estos son los numerales donde se habla de la cruz y el sacrificio. Cristo, por medio del sacrificio, da la redención, ¿sí? La justificación a las personas. Pero ojo, no da la salvación completa. Es decir, da la gracia santificante, pero no da la salvación completa y absoluta. Es decir que no solamente creyendo en la cruz y teniendo fe en Cristo podemos salvarnos, tenemos que hacer un esfuerzo por las obras de salvación y por medio de la misericordia, ¿sí? Por eso en Mateo 24 y 25 Jesús dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Venid benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me vestiste. No dice venid benditos de mi Padre porque tuviste fe. No dice jamás en ese texto bíblico, dice venid benditos de mi Padre porque creyeron en mí, porque yo fui la fortaleza en la fe, porque hicieron milagros, no, clarito dice ahí, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, las obras de misericordia. Y los justos le dirán, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis seres, lo hiciste conmigo. Es decir que
lo más importante es, obviamente, creer en Cristo, creer en Dios, pero esa creencia volverla vida, vida, vida en el prójimo. ¿De qué te vale creer tanto si no demuestras tu amor a Dios en el prójimo? Y ese sacrificio perpetuo da la posibilidad de que tengamos los medios de santificación, pero no la salvación completa. Entonces, en concordancia con eso, nos podemos empezar a preguntar el sacrificio perfecto de la cruz que Cristo puso y sacó, que viene la última parte. Los sacrificios, por ejemplo, el pie, la mano y el costado de donde brotó la iglesia. De ahí, de ese costado abierto de Jesús, brotó la iglesia, brotó la gracia, el manantial de gracia para la iglesia. El manantial de gracia, de misericordia, el manantial de gracia para el género humano que se pueda compenetrar con Cristo. Ahí está. Pero faltaba un escollo más para que el plan de salvación del género humano estuviera completo. Que eso lo veremos el sábado santo. No siendo más, nos vemos el sábado santo para escuchar cuál es la completación o el complemento de el plan de salvación del género humano. Nos vemos en la próxima oportunidad hablando sobre el sábado santo y la resurrección de Cristo. Gloriosa noche que vio cómo Cristo vencía la muerte. Un abrazo, Dios los bendiga y que tengan una buena y linda Semana Santa.